Las grandes ideas tienen pequeños comienzos. De eso y más vamos a hablar hoy en el podcast de Los Pinzón. Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a todos los que nos están viendo y escuchando. Les queremos saludar en esta noche. Hola, buenas noches a todos, bienvenidos. Queremos decirles, por favor, compartan el podcast para que podamos llegar a más personas. Creo que estos temas que estamos tocando son muy interesantes, importantes y podrían llegar a muchas personas para ayudar y para divertirse también, para pasar un rato alegre, agradable, donde puedan escucharnos un poquito. Sí. Ayúdenos compartiendo, pueden dejar sus comentarios ahí de los temas que les interesaría que habláramos. Y bueno, hoy tenemos un gran tema, el tema de los comienzos. La verdad es que me emociona mucho hablar de este tema porque precisamente hemos estado viviendo en nuestra vida, en lo personal, muchos comienzos de muchas cosas. Y bueno, yo te pregunto, Andrea, para ti, cuando escuchas la palabra comienzo, ¿qué es lo que viene a tu mente? Bueno, fíjate que para mí, cuando escucho la palabra comienzo, me da así como un poquito de temor, ¿no? O sea, como que me da a lo mejor como incertidumbre, como que cuando me dices la palabra comienzo, se me viene a la mente incertidumbre, a lo mejor un poquito de temor. Pero bueno, yo creo que para ti es diferente porque tú estás ya más curtido en eso. Creo que ya muchas veces has tenido que empezar de cero. Me has contado que ahorita nos vas a contar a todos tus experiencias y tus historias, ¿no? Pero creo que hay personas que ya tienen como que más bagaje en eso, ¿no? Que otros. Claro. Cuando escuchamos la palabra comienzo puede producir dos efectos en ti, o en tu mente, o en lo que percibes. Como tú decías, algunas personas, cuando escuchan la palabra comienzo, eso es desafiante, es alegre, te alegras cuando escuchas un nuevo comienzo, es algo que te motiva, pero también cuando escuchas la palabra comienzo, para algunas personas puede ser algo incierto, algo desafiante, puede ser algo que tenga temor. Y yo me doy cuenta que hay gente que no todos están dispuestos a tener un nuevo comienzo o un comienzo en algunas cosas. Es más, podría decirte que hay personas que les gusta estar siempre en lo mismo. Por ejemplo, voy a poner ahora sí que un ejemplo tuyo. ¿En cuántas casas tú has vivido viviste desde que te naciste hasta que te casaste conmigo? Hasta antes de que me casara contigo. Sí. Una. Nunca me cambié de casa. Claro, realmente siempre estuviste como en la misma casa. Percibes la misma casa. En la misma colonia, en la misma ciudad. Yo por lo menos me cambié de casa, pues yo creo que unas 14 veces. Ay, no. Yo creo que 14 veces. Entre que vivía en Mérida, en otras ciudades y todo. Por eso es que te digo que no tengo miedo de comenzar de nuevo o comenzar de cero. Ahora, y hay dos partes también en los comienzos. Bueno, ya dijiste dos partes, pero hay dos partes también, ¿no? O sea, la primera puede ser que tengas que comenzar porque ya no te queda de otra. Así es. ¿No? O sea, hay quienes viven esa situación de que chispas, en algo terminó mal. O sea, fuera de algo ajeno a ti. Algo ajeno a ti, que dices, chispa, no estaba en mí, sino que ni modos, tengo que apechugar y comenzar a lo mejor de nuevo. Te cambiaste de ciudad porque tus papás se cambiaron de trabajo o alguna situación así, ¿no? Sí, cualquier situación que puedas haber pasado, que sea ajena a ti. Y lo segundo es que tú decidas, ¿no? Y que digas, no, sí quiero un nuevo comienzo, ¿no? Sí, y hablando de eso de nuevos comienzos o comenzar algo, podríamos dividirlo en varias áreas. Una es comenzar algo, y vamos a hablar de algunas de ellas, comenzar algo en lo laboral, que creo que es un gran tema, podemos tener varios podcasts de eso. Comenzar algo en las relaciones personales, familiares o de pareja. Comenzar algo en lo espiritual también, una rutina espiritual.
y comenzar en alguna disciplina que quieras hacer, puede ser deportiva, cultural, y queremos hablar de esas cosas, ¿no? Sí, la verdad es que los comienzos siempre, yo creo que antes de iniciar algo, o sea, de empezar o de comenzar algo, lo más importante es soltar lo de atrás, ¿no? Claro, el pasado. claro. Eso es yo siento que es lo más importante. Cuando uno va a comenzar algo, cuando viene algo nuevo, cuando ya sea la circunstancia que sea que estés viviendo, ya sea para emprender algo o ya sea porque chispas, no sé, un divorcio o lo que sea, un duelo, una pérdida o lo que sea y tengas que comenzar de nuevo, lo primero es soltar el pasado, ¿no? Soltar el pasado, y yo creo que hay dos cosas importantes. Uno es soltar el pasado y no vivir de esas experiencias. Y lo segundo es planificar, porque cuando planificas puedes tener buenos comienzos. Así Entonces, bien, eso es muy importante de lo que estamos hablando esta noche. Yo, por ejemplo, me encantan los comienzos, es algo que me apasiona y creo que puedo tener esa visión para comenzar algo de nuevo. Me recuerdo un poquito, bueno, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de cuando empecé una escuela de música y me acuerdo que fíjense, esto fue una experiencia muy tremenda. Cuando regresé de la ciudad de Monterrey, yo venía con unos ahorros. Fíjense todo lo que te puede pasar cuando vas a comenzar. Sí. Yo venía con unos ahorros dije, cuando yo llegue a Mérida, ya había regresado a estudiar, pues voy a poner una escuela de música y voy a poner varias cosas para comenzar con el pie derecho, como dices, o sea, con los recursos. Y justo antes de venirme a Mérida, me operaron por emergencia del apéndice y se fueron todos los ahorros, o sea, todo lo que ya tenía se fue ahí. Y justo regresé pues en cero. Y yo me acuerdo que en esa ocasión, cuando regresé, empecé a buscar algunos trabajos y todo, pues yo lo que quería era poner una escuela de música, ¿no? Y justo quería poner una escuela de música en la avenida, o sea, como lo había visualizado. Dije, o sea, yo creo que ahí es donde va a funcionar. Y de verdad es que pasó algo increíble porque, pues, ese día yo estaba en la casa y salí, pues vivía con mis papás todavía y le dije, ¿sabes qué? Vamos a buscar una academia. Y justamente salgo a buscar un local en renta y veo el letrero y llamo a la persona y le digo, ¿sabes? ¿Estás rentando la casa? Y me dice, justo acabo de poner el letrero hace como 2 horas. Eres la primera persona en llamarme. No, pues yo quiero el local y lo quiero rentar, pero yo no tenía dinero para rentar ese local. La realidad es que no tenía ese dinero para rentar ese local. Y cuando la persona me dijo cuánto costaba, pues me había dicho que era un mes de contrato, un mes de renta, varias cosas. Y yo le dije, la convencí de tal manera de que le dije, o sea, déjame, la clase estaba abandonada realmente, déjame arreglar la casa, o sea, en vez de que yo te dé el depósito y todo lo demás, déjame yo arreglo la casa y quedamos a mano con eso. Pero yo me estaba comprometiendo y la verdad no tenía ni un peso. Y la persona me dijo, bueno, está bien, Rodrigo, entonces vamos a firmar el día sábado y solamente trae el dinero de la renta. Y yo recuerdo que en esa semana yo había puesto algunas lonas o algunos letreros en el fraccionamiento de clases de música. Y pues algunos llamaban, algunos preguntaban. Y bueno, el día sábado llegó el día de la renta y llegó el día de comenzar ese proyecto, pero yo no tenía el dinero. Y pues quiero decirte que arranqué el carro y empecé a conducir y estaba por retirar, creo que tenía como 1,000 pesos en la cuenta bancaria. Y entonces dije, pues los voy a retirar. O sea, y me acuerdo muy bien que arranqué el carro. Inclusive pasé por el local y la persona me estaba diciendo que ya había llegado. Me dice, ya llegamos aquí. Y le dije, bueno, ahorita voy.
O sea, yo empecé a caminar con la seguridad que algo iba a pasar, como siempre me he movido, ¿no? Sí. Y de repente fui al cajero y retiré los 1,000 pesos. Y yo venía en el camino diciendo, Señor, o sea, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y dije, no voy a dudar. O sea, si yo estoy convencido desde este comienzo, lo voy a hacer. Y justo antes de llegar al lugar, me habla mi mamá y me dice, yo no quería pedir ese apoyo en ese momento. Dije, o sea, tengo que ver cómo resuelvo. Y justo me habla mi mamá y me dice, oye, acaba de venir una familia a la casa para pedir informes de las clases de música. Ajá. Yo, pues qué bueno. Sí, fíjate que quieren 3 clases de piano, guitarra, algo así. Y yo, pues sí, o sea, qué bueno, me daba gusto, pero yo en ese momento lo que necesitaba era resolver ese comienzo. Y me dice, ¿y sabes qué? Que les di la información y les gustó muchísimo lo que les dije. Y sí quieren comentar las clases, de tal manera que dejaron el mes adelantado pagado. Y yo le dije, ¿cuánto es? Y justo cuando me dice cuánto es, me dice, son 1,500 pesos. Era justo el dinero que me hacía falta para poder rentar. No, hombre, pues me fui de volada a la casa, agarro los 1,500 y llego y le doy a la persona el contrato. Y bueno, y ahí pasó algo increíble, porque justo en ese momento, pues le doy el dinero, me da las llaves, firmamos el contrato, y cuando veo la casa digo, ¿ahora qué? ¿Ahora qué voy a hacer? O sea, ¿ahora qué hago con la casa? O sea, ya no tengo dinero para remodelarla. Y fueron sucediendo algunas cosas durante toda esa semana. Tengo un recuerdo muy, muy bonito porque algunas personas Bueno, me contaste que hasta donde pusiste, ¿cómo se llama? Tu recepción. Voy a ver si tengo una foto y la podemos subir. Sí, sí. Me recuerdo que esa vez, cuando íbamos a inaugurar el lugar, no teníamos una recepción. Y yo había visto en la calle tirado en la basura, literalmente en la basura, porque habían remodelado un sushi, un pedazo de panel ranurado. Y no ranurado, tabla roca. Ajá, pues un pedazo de tabla roca. Y yo le hablé a mi papá y le dije, oye, pues vamos a recogerlo. ¿Y cómo ves si crees poder hacer algo con eso? Y agarramos el panel de tabla roca y mi papá lo cortó y lo instalamos. Y fue un comienzo complicado porque pues no teníamos nada, no había clima, no había nada, no había ningún alumno. Pero, ¿por qué les quiero contar esto? Porque cuando tú te atreves a comenzar, a veces decimos, muchas veces, ay, ¿cómo me gustaría poner un negocio? ¿Cómo me gustaría poner esto? ¿Cómo me gustaría emprender esta relación? Pero las cosas no van a suceder si no das el primer paso. Y yo recuerdo que cuando renté el lugar, o sea, empezaron a suceder cosas esa semana. Uno, pues fue que encontramos ese pedazo de tabla, hicimos la recepción. Pero lo segundo es que cuando empezamos a poner una pequeña lonita de clases, empezaron a venir los alumnos y un alumno y comprábamos un ventilador, un alumno y poníamos una silla, un alumno y poníamos lo otro. Y bueno, eso fue una gran experiencia porque a raíz de eso surgieron muchas cosas y hoy podemos tener otras oportunidades. Sí, ¿cómo es importante? O sea, bueno, lo que él está hablando, ¿no? O sea, eso ni siquiera todavía nos conocíamos nosotros. Uh-huh. O sea, era recién cuando estaba llegando Rodrigo aquí a Mérida. Y, o sea, a mí lo que me emociona de la historia es que ese pequeño comienzo que fue atropellado, que a lo mejor para ti fue complicado, sí. Fue así como que ir... O sea, hoy en día nosotros como familia podemos disfrutar de ese pequeño comienzo, ¿no? Porque ahora, o sea, después de eso te animaste a hacer la tienda de música, luego nos animamos a hacerlo del foro y poco a poco hemos ido avanzando y hemos hecho diferentes cosas, ¿no? Pero, o sea, todo tenía que iniciar con algo y alguien tenía que iniciarlo y eso es otra parte muy importante, ¿no? Que a veces hay una persona que se atreve a hacer algo y que se atreve a comenzar y que detona muchas cosas buenas para otras personas, ¿no? Y hemos visto cantidad de cosas
que a lo mejor, por ejemplo, alguien que inició con un proyecto, con algo, hablando, por ejemplo, lo del McDonald's, ¿no? Uh-huh. Que alguien, no sé si alguien ha visto la película de cómo inició el McDonald's, que está muy buena, por cierto, se la recomiendo. Sí, buenísima. Y habla sobre eso, ¿no? De cómo él empieza este negocio y ahora, o sea, es súper grande en todo el mundo, o sea, hasta en Japón, en lugares que ellos ni se imaginan, ¿no? Que ya, yo creo que ya ni vieron. Claro. Pero ese pequeño comienzo que alguien hizo, o sea, hoy otras personas lo están disfrutando, ¿no? Que me imagino que su familia o no sé cómo habrá quedado. Claro, fíjate, hablando de eso, algo que a mí me emociona muchísimo, tú sabes que esa es una de las cosas que más me emociona, es cómo un comienzo nace, fíjense, con una pequeña idea. Uh-huh. Algo que me vuela la cabeza a mí es cuando, por ejemplo, en el tema de las canciones, sí. Cuando algo que tú estás pensando en tu mente, que estás componiendo una canción y luego cómo puede ser una canción cantada en todo el mundo o en todos los lugares y poder transmitir muchas cosas a través de un comienzo. Yo quiero animar a todos los que nos están escuchando a que hemos platicado con muchísima gente que dice, es que tengo muchas ideas, tengo muchas cosas que quiero hacer, pero no dan ese paso del comienzo. No sé cómo. Y el comienzo tienes que saber que va a haber incertidumbre. En el comienzo va a haber incertidumbre, va a haber esfuerzo, van a haber muchas cosas que no son lo que parecen en un principio, pero tienes que ser muy determinado a poder hacer eso. Ahora, el comenzar algo de nuevo o comenzar algo por primera vez, tienes que saber que hay un precio que vas a pagar. O sea, hay un precio que pagar. Por eso decían que no todo el mundo nació para poner negocios, porque no todo el mundo tiene la capacidad de soportar. De hecho, o sea, tú siempre me dices eso así como que, ay, esta persona, o sea, ¿por qué no ha hecho esto? Si tiene tantas virtudes, claro, tiene tantos talentos, tiene tantas cosas, ¿por qué no pone esto y otro? Y yo siempre te digo así como que es que tú tienes que entender que no todas las personas tienen esa, o sea, esa garra o ese, claro, ímpetu de iniciar algo. O sea, no todos o sea, es la verdad, ¿no? O sea, a veces es difícil comprenderlo y a veces tú me has dicho, no, es que esta persona hasta sabe más que yo de esto, o tiene más esto, claro, que yo, y podría ser, o si yo tuviera la voz que tiene esta persona, claro, si yo tuviera el talento que tiene esta persona, o sea, haría más cosas. Pero, o sea, lo que no todos tienen es esa garra de decir, o sea, yo voy a comenzar, ¿no? O sea, es difícil. Y eso es una virtud que tú tienes, ¿no? O sea, que yo, en esa parte yo admiro mucho eso de ti, porque tú sí lo tienes, ¿no? Y eso es muy importante. Yo creo que tú, en ese punto, como que tienes esa mentalidad de siempre decir, o sea, sí, lo que querramos hacer lo podemos lograr si nos esforzamos, si trabajamos, si hacemos. Y yo la verdad, o sea, en lo personal, yo no soy de esa manera, o sea, no crecí siendo así, o sea, siempre, como dices tú, no siempre viví en la misma casa, en el mismo lugar, con la misma gente. Con la misma gente. Como la canción de Juan Gabriel. Y realmente el comenzar... ¿Es de Juan Gabriel? ¿No es de Juan Gabriel, verdad? No sé. Ahí escríbanos si es de Juan Gabriel o de quién la canción. Y a mí me daba mucho temor, ¿no? Y él siempre me decía, sí, vamos a hacerlo. Y al principio me daba miedo, pero ya cuando veía y decía... O sea, ahora, por ejemplo, él me dice, vamos a hacer esto, ya, sí, vamos a hacerlo. Pero él me ha enseñado a eso, ¿no? O sea, yo honestamente al principio sí me costaba mucho trabajo, ¿no? Sí, y todo eso te va, muchas gracias por lo que dices, y la verdad es que todo eso te va formando, o sea, te va formando. ¿Cuál es la idea? Fíjense, yo lo que animaría a la gente que nos está escuchando es que vayas dando pequeños pasos en pequeños comienzos. Claro. O sea, todos vamos teniendo diferentes retos, pero si tú vas dando pequeños pasos, obviamente cuando crezcas en esos pasos, vas a tener comienzos, o sea, con mayor reto. Obviamente, si yo ahorita volteo un poquito, ¿cómo se dice? Retrospectiva.
pues, o sea, pensaría en los inicios que tuve, digo, ay, ¿por qué estaba angustiado? ¿Por qué estaba preocupado? Pero hoy en día tenemos nuevos retos, nuevas, o sea, nuevas cosas que empezar. Entonces, y creo que esa parte, o sea, como que hasta vas teniendo esa mentalidad, ¿no? Porque yo ahora, o sea, ahora que tenemos a nuestros hijos, yo siempre te digo, oye, vamos a invertir en Natalia, en que toque el piano, en que haga ballet, en que Diego tenga esto y así, para que después ellos puedan hacer sus propias cosas. Entonces, el que tú, o sea, yo creo que esa parte tuya que tienes, o sea, como que como dicen, has pringado esa parte en mí. Sí. Y ahora lo queremos hacer con nuestros hijos. Bueno, ¿no? La palabra pringado no la van a entender. Bueno, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? O sea, ahí pongan lo que entienden por pringar. Pero el pringar es algo bueno, ¿eh? No es eso. Bueno, ¿cómo se diría? Salpicar. Entusiasmado. Bueno, es que somos yucatecos. Ajá. Sí, pero fíjense que hay algo bien importante hablando del tema de comenzar. Es importante, o sea, mucha gente quiere comenzar cosas. No sé, ¿te acuerdas que hemos hablado muchas veces de tener la visión de que cuando vemos que alguien está empezando algo, yo te digo, ese negocio no va a funcionar? Sí. O sea, es tiro por viaje que no va a funcionar. O sea, es obvio que no va a funcionar y ha pasado, ¿no? Sí. O sea, tenemos como esa visión de eso. Esto no, o sea, no tiene para funcionar. Ahora, ¿por qué les comento esto? Porque cuando te atreves a comenzar algo, también es importante que tengas elementos de lo que acabas de decir, que tengas algunos elementos que te puedan sustentar ese comienzo. Lo vuelvo a explicar. Sí. Cuando tú vas a comenzar algo, sí es importante que tengas algunas herramientas para que puedas comenzar. Por ejemplo, una de ellas es la disciplina. Sí. La disciplina que tú puedas tener. Dos, también tienes que tener buena resistencia, porque el comienzo no va a ser fácil. Así es. El comienzo va a ser difícil. Estoy seguro que si tú aplicas esos tres principios, la disciplina, si tú aplicas la resistencia, ¿por qué resistencia? Porque no va a ser fácil el inicio. Y la visión, o sea, ¿a dónde quieres caminar con ese comienzo? ¿Hacia dónde vas a llegar? Estoy seguro que va a ser un buen comienzo y vas a poder llegar al objetivo. A tu meta, claro. ¿No? Sí. La verdad es que ese tema yo creo que tú eres más experto que yo, ¿no? Pero sí es un tema muy padre. Y bueno, quisiera que nos comentaras o que nos contaras más bien una historia que a mí me gusta mucho escuchar, que me cuentes esa historia, ¿no? Y cuando llegaste a Monterrey y hubo ahí algunas cosas, cuéntanos. Sí, o sea, cuando yo creo que tenía 19 años, 20 años, fui a estudiar música a Monterrey. Entonces, justo me recuerdo que, bueno, yo tenía una expectativa así muy grande del lugar donde iba a ir, de la escuela, de muchas cosas. Y justo llego... No, ya me acordé. Justo llego un viernes. Ajá. O sea, para empezar yo llegué, fíjate cómo fue. O sea, llegué sin saber dónde iba a vivir, sin dónde iba a dormir, sin nada. O sea, llegué en la mañana con mi guitarra y con una maleta. Y cuando llegué a la escuela, pues sí, me inscribí y todo muy bien y todo. Pero cada quien buscaba dónde vivir porque éramos estudiantes de toda la República e inclusive habían de otros países. Y cuando... termina el día, me acuerdo que pues yo no tenía dónde dormir. O sea, cuando tú llegaste a Monterrey, tú no sabías que tú tenías que buscar un lugar. O sea, ¿tú pensaste sí, en la escuela yo voy a vivir o cómo? Pues no me acuerdo, no lo pensé. O sea, yo simplemente me fui, llegué a la escuela y dije, pues a ver qué pasa. Ajá. Y me recuerdo que pues terminó el día de las clases, pues todo muy bien. Y un amigo se me acercó, o sea, ahora es mi amigo, ¿no? Y se me acercó y me dijo, oye, ¿y dónde vas a vivir? ¿O qué onda? Y le dije, pues no sé. Yo dije, a ver, ahorita busco un lugar o qué. Y me recuerdo que él me dijo, mira, yo estoy viviendo literalmente era en un asilo de ancianos.
en la parte de arriba. Me cobran creo que 1,000 pesos, 1,500. O sea, si tú quieres venir a vivir conmigo, pues vamos, le puedo preguntar a la persona si te dan alojamiento. Y hablé, más bien habló él y dijo, pues sí, que venga y todo. Y justo cuando llego a ese lugar, pues sí, era un lugar de puros viejitos y todo, y teníamos una recámara arriba. Y cuando estábamos en la parte de arriba, bueno, mi amigo me dice, ¿sabes qué? Yo me voy de la ciudad porque él vivía en Torreón, vivía como a 6 horas de Monterrey. Entonces me dice, pues yo me voy los fines de semana. Y sí, efectivamente se fue. Entonces, llega el primer fin de semana, fíjate, el primer fin de semana, un comienzo, con toda la ilusión de estudiar, de estar en un nuevo lugar y de emprender nuevas cosas. Y llega el primer fin de semana, me encuentro solo en la ciudad de Monterrey, no conocía a nadie, y además de eso, el día domingo era mi cumpleaños. Y realmente, pues, llegó el sábado, salí a caminar, salí a hacer unas cosas y todo, y llega el domingo, y era mi primer cumpleaños, y pues yo estaba solo y pues sí me hablaron para felicitar. Bueno, no sé si tenía celular, creo que ni celular tenía. Sí. Y el caso es que estoy solo en la ciudad de Monterrey y pasó algo increíble. Fíjate esto que te voy a contar. A ver. El asilo de ancianos estaba en una parte alta de la ciudad y empecé a caminar y yo dije, bueno, pues es mi cumpleaños, tengo que comer en algún lugar, aunque sea. Y crucé a un Kentucky. Me acuerdo muy bien de ese Kentucky que fui a comer, porque ahora te cuento el desenlace, ¿no? Pero cuando fui a ese Kentucky a comer, pues me acuerdo que pedí a mi comida favorita, las quetiras bañadas en barbecue. Creo que por eso es tu comida favorita. Creo que por eso es mi comida favorita, van a saber. Y entonces yo pedí unas tiras y yo me acuerdo que yo estaba solo en un Kentucky un domingo y era mi cumpleaños. Yo tenía creo que 19 años, 20 años, no me acuerdo. Estaba solo en un Kentucky celebrando mi cumpleaños. Ya sabes, como el tipo, como tu gorrito tú solo, ¿no? Y yo solo me canté y todo. Y yo me recuerdo que me puse a llorar ese día. O sea, me puse a llorar y alcé la vista y dije, ¿qué hago acá? O sea, ¿qué necesidad tengo de estar aquí? Y, o sea, estoy solo. Sí, yo tengo una familia. Tengo una familia, o sea, ¿qué hago? O sea, y yo dije, lo primero que se me vino a la mente es, o sea, ¿no será demasiado el precio que voy a pagar por querer estudiar o por querer superarse? Y realmente ese día fue un día muy triste. Fue un día muy triste. Y sobre todo porque como que es tu cumpleaños, te queda esa sensación así como que quieres pasarla con alguien. Claro, y fue muy triste. Pero fíjate esto interesante. Al paso de los años, yo no recordaba esto. Obviamente me fui conectando con la gente, estudié, terminé la carrera de música y fui estudiando. Me quedé a vivir en un tiempo en la ciudad de Monterrey. Y obviamente nos fuimos superando, nos fuimos conectando. Y pasó algo bien increíble, porque después de como 7 años, yo ya me había graduado y todo de Monterrey, y yo decidí poner una escuela de música en Monterrey. Decidí poner una escuela de música, así que renté un lugar, la alfombramos, pusimos instrumentos musicales. Los que son de Monterrey saben que puse una academia ahí en la avenida Leones, se llama la avenida Leones, y puse la escuela. Y un día, el día de la inauguración de la escuela, cuando yo puse la escuela, me acuerdo que cortamos el listón y todo, y íbamos a comprar algo de comer, porque habíamos trabajado todo el día. Todo el día habíamos trabajado en estar pintando. Pero ya estaban tus papás allá, ¿no? Sí, ya estaban mis papás ahí todo, viviendo. Y cuando estábamos en la escuela de música, pues habíamos trabajado todo el día y pues todos teníamos hambre. Y pues yo dije, pues voy a comprar algo de comer. Y crucé la avenida
de la escuela, que ahora estaba la escuela ya con iluminación, sus salones de música, de batería, de guitarra, de piano. Crucé la avenida y crucé a comer comida. Y la comida que compré ese día era la comida de Kentucky. Y justo cuando yo estaba parado en la caja para pagar, yo recordé, fíjense qué interesante esto, o sea, vino a mi mente y recordé, porque en ese Kentucky donde yo estaba comprando esa comida, fue justo el Kentucky donde yo había comido por primera vez el día de mi cumpleaños. Y ahora, 7 años después, justo enfrente, viendo de ese Kentucky, estaba la escuela de música que yo estaba inaugurando. No manches. Y yo nunca imaginé 7 años atrás que estando comiendo solo en ese Kentucky, 7 años después, adelante, enfrente, yo iba a tener una escuela de música. A ver, pero yo te quiero hacer una pregunta. O sea, vete otra vez a ese Kentucky donde estabas en tu cumpleaños solo llorando. Sí. O sea, vete otra vez ahí, siéntate, o sea, estás ahí llorando. Si ya después de 7 años tuvieras la oportunidad de encontrarse con ese chavo de 19 años llorando en ese Kentucky, o sea, ¿qué le hubieras dicho tú? Estás en el día en el que inauguraste tu academia de música, estás comprando ¿qué tiras para irte a comer ahora con tu familia, con tus papás? Pero te encuentras con ese chavo de 19 años que está sentado llorando y que está pensando, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿por qué vine? ¿Qué le dirías tú? Híjole. Le diría que aguantara, que iba a valer la pena, que iba a valer la pena el esfuerzo, que aguantara, que lo mejor iba a estar por venir por los próximos años y que no importaba ese comienzo tan duro que había sido en ese día de cumpleaños, que lo mejor estaba por venir, que disfrutara ese comienzo, que no se rindiera, que aguantara, porque lo mejor estaba por venir, lo mejor estaba por venir. Y le diría que levante los ojos y que viera que ahí iba a tener una escuela de música enfrente. Pero tal vez ese chavo no lo hubiera creído, ¿va? Seguramente no lo hubiera creído, pero yo le diría a ese Rodrigo de 19 años, resiste, va a valer la pena, y estoy seguro que vas a poder disfrutar, y todo el camino de lo que iba a tardar en llegar a ese momento iba a valer la pena. Qué padre. O sea, la verdad es que son historias que nos animan, son historias que realmente parecen, o sea, el que lo vive, pues lo vive difícil, ¿no? O sea, no es tan fácil contarlo en ese momento, pero cuando ya ves, ahora, yo creo que ahora que ya tienes tu escuela, ahora tienes tu tienda de instrumentos musicales también, sí. Ya haces tus obras de teatro, o sea, todo lo que viviste en ese tiempo, o sea, que te fuiste a estudiar música, claro. Y a lo mejor no sabías nada, o sea, hoy lo estás poniendo en práctica y eso es lo padre, ¿no? O sea, lo interesante de esto. Y vuelvo al punto, yo quiero compartirles eso, todo eso que seguramente ustedes tienen historias como esta, te forma para que cuando vienen nuevos comienzos, yo ahora cuando viene un comienzo de algo que quiero emprender, he hecho mano de todo eso que he vivido y sé que el comienzo no es lo que esperas quizá, pero el final es lo importante. Y eso mismo es lo que queremos decirte para lo que tú estás atravesando. Quizá no has tenido un buen comienzo en tu vida. O sea, quizá el comienzo no fue como tú esperabas. O sea, yo cuando estuve en Monterrey, pues no esperaba pasar mi cumpleaños solo. Pero el final fue muy bueno. Entonces, quizá lo que tú hoy estás atravesando en tu vida, pues no es un buen comienzo. Quizá no comenzó bien tu matrimonio, no comenzó bien tu niñez, no comenzó bien tu familia, o no comenzaron muchas cosas como tú esperabas que comenzaran. Pero yo te puedo asegurar que si tú tomas buenas decisiones,
algunas decisiones, porque yo te voy a decir una cosa, ahora que te lo estoy contando, después de ese cumpleaños hubo varias veces que yo estuve a punto de regresarme. O sea, que yo decía, no, ya no quiero estar acá, es muchísimo. Entonces, estoy seguro que a lo largo de lo que tú estás viviendo, quizá hay algunos momentos donde quieres tirar la toalla, donde quieres decir, ya no voy a continuar. Pero si tú tomas buenas decisiones, estoy seguro que eso te va a llevar al punto donde debes de estar y donde quieres estar y donde anhelas estar. Así que eso que estás pensando de buenas pensamientos, atrévete a poder emprender, a poder comenzar, y estoy seguro que el final puede ser un final muy, muy bueno para ti, para tu familia, para todo lo que estás haciendo. Son buenas decisiones que tomas que al final te van a llevar a ese lugar. No te desanimes si el comienzo que estás viviendo hoy es así turbulento o no es el que habías deseado o imaginado, pero lo importante, como dicen, no es comenzar, sino terminar. ¿Y cómo terminas? Así que pues les animamos y queremos animarles a que comiencen muchas cosas. Compártanos ahí abajito qué están comenzando, qué están emprendiendo, y pues deseamos que todo lo que comiencen pueda terminar con un final muy, muy bueno. Bueno, pues nos despedimos. Esto fue el podcast de Los Pinzón.